que han venido hasta el Papa Francisco y algunas personas conocidas como la Madre Laura, el Padre Marianito, Rafael García Herreros y entre otros como San Gregorio, han buscado siempre con sus ayudas a la humanidad, hospitales. ¿Usted alguna vez de pronto ha visto que usted va a una iglesia católica y siempre se proveen medicinas? Bueno, yo he visto también que la iglesia católica tiene mucho poder, ¿no? Demasiado. Poder económico. Sí, Ellos hacen parte del Armagedón. Lo que pasa es que los pastores quieren... Yo diría que la católica mueve más que... Claro, es más poderosa que la cristiana. ¿Sí o no? La iglesia católica, acá, la iglesia católica es más... ignorancia. Vea, yo lo voy a decir aquí. Y a usted le gustan las críticas y los debates y las cosas buenas. Bueno, yo mismo me voy en... Quiero que le regale una enseñanza bíblica a nuestros seguidores que han preguntado ahí. Queremos enseñanza bíblica como a las que usted regalaba anteriormente. Bueno, la Biblia dice: no vestirá el hombre traje de mujer. Deuteronomio 22:22. Ni la mujer vestirá traje de hombre. Pero ha habido una mala enseñanza y vamos a hablar acerca de mentiras no bíblicas, sino de mentiras eclesiásticas que se dan en las iglesias, como por ejemplo, la Biblia dice que a la mujer en vez de velo le es dado el cabello. El cabello de la mujer simboliza autoridad frente a los ángeles, dice la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pero vamos a hablar en este momento de la redención. La redención es el pago por tus culpas a nivel general desde que tú tienes uso de la razón. Es decir, durante toda tu vida has transitado y caminado un camino de tu vida personal y de tu vida íntima. En esa trayectoria usted inconscientemente ha hecho cosas que se consideran deudas, culpas o sencillamente errores, pecados o faltas a Dios. Usted lo hizo inconscientemente. Tal vez usted no cometió un homicidio, tal vez usted no hurtó, pero durante toda su trayectoria usted se hizo culpable. La Biblia dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres a ver si había algún entendido que buscara a Dios y no lo halló. No hay justo ni aún uno. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la corona de la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están vendadas ni suavizadas vuestras heridas. Usted va a una congregación o ha ido a una iglesia, sea pentecostal, trinitaria o católica, y entonces le dan un estilo de vida basado en el manual interno o en el conducto regular de esa congregación. Por ejemplo, hay congregaciones donde le es permitido a la mujer usar pantalón, blue jean, slab o algo que tenga que ver con una prenda distinta a una falda. Se le permite su atavío externo, es decir, su maquillaje, su adorno en el cabello, su estilo de calzado independiente,
Y hay una moda cultural en esa congregación de libertad, como por ejemplo las iglesias macro. Son iglesias demasiado permisivas en el sentido de la palabra independiente. Entonces, en otras dice, vea, la mujer no puede vestir ropa de hombre. Es decir, que la mujer no se puede poner un pantalón. En otras dice, la mujer literalmente no puede tener el cabello corto. Entonces la mujer que se hizo un look de cabello corto, como en Europa o los Estados Unidos, tiene que ser estigmatizada o tiene que ser juzgada por su corte, donde sabemos que Dios en este momento solo pide el corazón. Es que mire, yo quiero hablar de algo muy interesante. La Biblia se presta, pero no a manera voluntaria o permisiva. Ella no da permiso, pero la Biblia se presta para crear de la Biblia 100 enseñanzas. 100 enseñanzas para un mes de 30 días. Es decir, 3 enseñanzas por día se presta la Biblia. Ahora, en el caso mío, yo puedo crear 500 mensajes en 10 días, porque conozco más ampliamente las escrituras que otros. Pero otros, miren lo que hacen, vean. La enseñanza de hoy tiene que ver con economía. Entonces yo utilizo Malaquías 3:10 cuando dice, trae los diezmos al alfolí. Entonces durante 3 días me voy a encargar solo de enseñar, trae los diezmos, trae los diezmos, trae los diezmos, trae los diezmos, de tal manera que es como si yo estuviera golpeando con un cincel una pared hasta que la rompo. De tanta insistencia, los hermanos van a llevar el diezmo al alfolí, pero hay que conocer el segundo mensaje, la hermenéutica bíblica. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y para qué lo dijo? Esos son los 5 puntos o las preguntas amigas al texto. Esa es la regla básica de la interpretación. ¿Quién, dónde, por qué, para qué y cuándo? Entonces luego utilizamos el versículo que dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es más bienaventurado dar que recibir. Dios ama al dador alegre. Pues ¿qué hemos de darte? Todo es tuyo. De lo recibido de tu mano, de eso te damos. Y a Jehová presta el que al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y hoy le decimos a Costa Rica, a Puerto Rico, a Panamá, a Honduras, a Chile, a Cuba y Argentina, que ha llegado su tiempo y que vendrá un avivamiento sobre ustedes porque el momento ha llegado. Algunos dicen eso. Otros dicen, recibe el Espíritu Santo, y la persona ¡pum! Cae al suelo. Eso es real. Eso no es real, pero vuelvo y le repito, la Biblia se presta para crear 50 mensajes en 3 días. Y no es que ella nos esté dando autorización. El 80% de personas que manejan congregaciones, iglesias macro, saben que ahí es donde está la pulpa, saben que ahí es donde está la crema, ahí es donde está el maní. En la Biblia, Ave María, de la Biblia yo me he enriquecido, dicen algunos. La Biblia, ay hombre, la Biblia yo la cojo y la manipulo como quiera.
Y tengo 200 personas en la iglesia que los tengo quietos para la foto. No se pueden mover para nada. Jorge, ¿quién le dijo a usted o quién se le dio por aprenderse la Biblia? Yo, ¿Fue alguien que fue Dios o...? No, sí, resulta que yo estuve en un lugar donde estaba privado de la libertad. Sí. Entonces, en ese sitio ¿Creo que usted se le dio solo? no hay restricciones, es decir, usted no tiene nada que hacer allá, ya no hay, lo sacan a estudiar si tiene un requisito que es tener, por ejemplo, un tiempo asignado en ese lugar por ahí de 5 años. En el caso mío no me dieron estudio nunca me dejaron salir a trabajar y me dejaron en interno por 325 meses. Estando yo en ese sitio, llegaron de una entidad llamada Obra Carcelaria, vendiendo Biblias a 4.000 pesos. Sí. La Biblia devocional de estudio, una Biblia muy completa. Y yo conseguí una y la leí 20 veces. ¿Por qué? Porque yo... allá me levantaban a las 4 de la mañana, todos los días durante más de casi 80 meses. A las 4 de la mañana, levántese a las 4, todos los días, 4. Suba otra vez al alojamiento, ya encerrado, a las 4. Es de 4 a 4 la libertad en el patio. Entre las 4 y las 4 reparten el desayuno, por ahí a las 4:20 de la mañana, todos para abajo, para un sitio oscuro y helado, a recibir una arepa con una naranja, o es decir, lo que nos den. Entre las 9 de la mañana y las 11:30, a 4.000 personas nos dan el almuerzo. Y salimos en manaditas como hormigas para el mismo sitio frío y lejano a recibir arvejas o... Jorge, he visto muchos comentarios que usted se sabe la Reina Valera, que si usted le sacan otra Biblia que usted no se la sabe. También. Que la gente va dejando. No, si a mí, por ejemplo, me presentan la Biblia Dios habla hoy, es igual. Y que usted le añade a la Biblia cosas que no son. Pueden... Cuando a usted le conviene, claro, sí, dice la gente. Pero sí, claro. La persona puede decir que yo le añado a la Biblia cuando a mí me conviene, pero es que mire, yo le digo una cosa. La manipula, que la no sé qué. No se puede manipular la fe. Eso, ahí pierdo yo con ustedes. Digamos, listo, el teólogo manipula la Biblia. Porque usted dice una cosa y que la gente va a la Biblia y que no es eso, entonces la gente se desaciona. Además hoy me encontré a un señor y me decía también lo mismo. Usted puede encontrarme un error manipulable de la escritura, listo, digámoslo así, pero no es verdad. Pero su fe yo no la puedo manipular, hermano. Porque lo que usted ha creído y lo que usted ha vivido y las experiencias que usted ha tenido son personales y llenan y satisfacen su propia vida, su propio corazón. Entonces, ¿ahí qué somos? Amigos. Y es más bienaventurado dar que recibir, porque usted, en vista de que yo no puedo ultrajar su fe, se va a convertir en mi amigo y en mi apoyo. Y mejores son 2 que 1. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Vea, hermano, yo le voy a dar un consejo en el nombre de Jesús, con amor, sabiendo que aquí en la tierra hay que respetar la fe de los demás. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Si usted está haciendo un perfume y le cae un zancudo o una mosca, se le daña el perfume. Porque el microinsecto, por pequeño que es, se descompone y eso causa mal olor al perfume. Le daña la respectiva aroma. Sí. Así una pequeña locura al que es estimado sabio y honorable. Vea, hermano, que se lleven nuestro dinero
que nos lo quiten los pastores, que nos lo quiten los diáconos, los líderes, que nos engañen. Listo. Que se lleven lo que sea y lo regalamos y no importa. Pero yo jamás cometeré la locura de perder mi fe, porque mi fe es más importante que mis propias riquezas. Una pregunta que le quiero hacer, ¿qué es el Armagedón? El Armagedón es Megiddo, es una última batalla y última guerra, y una última guerra que habrá en un valle gigante entre los reyes de la tierra. La Biblia dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. En este momento Armagedón ya está listo. ¿Para qué? Para retaliar cualquier oposición que se levante en la tierra. El presidente John Biden, el presidente Vladimir Putin, el primer ministro Netanyahu de Israel, el presidente de China, el G8, la OTAN, la ONU, la OEA, y metiendo las fuerzas especiales de seguridad nacional como son la MI6, el FBI, la CIA y la ciencia mundial, que es el Pentágono, la Casa Blanca y la NASA. También hablemos del Capitolio y hablemos de las entidades comerciales mundiales como son la libra esterlina, el euro y los dólares, y países suramericanos con minerales como petróleo, agua y diamantes, Sudáfrica, algunas partes de África, de Oceanía, los países ricos y grandes del mundo como Qatar, Dubái, partes como el Congo y Costa de Marfil. Ya ellos están unidos, el Armagedón ya está preparado y listo para que en el valle, que es el mundo entero, libren una batalla por la conquista mundial de los recursos y de la caída de la impiedad. Es decir, Armagedón tiene las armas disponibles, incluso armamento bélico, atómico, nuclear, para retaliar cualquier oposición contra la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque aunque muchos no lo crean, el Estado son servidores de Dios y puestos por Dios para cuidar la seguridad nacional mundial. Es decir, a nosotros como seres humanos nos cuidan. Por eso existe la UNICEF, por eso existen las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es un ente de cuidado mundial. Por eso se persigue tanto, porque si usted ha analizado, Miguel, la Madre Teresa de Calcuta, los papas que han venido hasta el Papa Francisco y algunas personas conocidas como la Madre Laura, el Padre Marianito, Rafael García Herreros y entre otros como San Gregorio, han buscado siempre con sus ayudas a la humanidad, hospitales. ¿Usted alguna vez de pronto ha visto que usted va a una iglesia católica y siempre se proveen medicinas? Ahora, yo he visto también que la Iglesia Católica tiene mucho poder, ¿no? Demasiado. Poder económico. Sí, uf, ellos hacen parte del Armagedón. Lo que pasa es que los pastores yo diría que la católica mueve más que... Claro, es más poderosa que la cristiana. Sí, ¿o no? La iglesia católica es más... Vea, yo lo voy a decir aquí. ¿A usted le gustan las críticas y los debates y las cosas buenas? Bueno, yo mismo me voy, entre comillas, a enlazar. La iglesia católica es más de Dios y es más poderosa que la iglesia cristiana.
Y me van a decir ustedes a mí, ¿por qué? Y con esto ya te volviste diabólico. No. Porque si nosotros ponemos una balanza de cuáles son más generosos y más dadivosos entre la Iglesia Católica y el pastorado, encontramos que la Iglesia Católica les gana por 700 veces sobre 20 veces. Las iglesias cristianas no tienen albergues gratuitos, no tienen albergues gratuitos, no atienden enfermos gratuitos, no atienden al prójimo enfermo gratuito, no proveen medicinas ni alimentación, ni tampoco son un ente internacional social, mientras que la Iglesia Católica les gana, porque la Iglesia Católica tiene obispos, sacerdotes y miembros del clero involucrados en los estamentos sociales mundiales. ¿Cuándo ha visto usted que el cristianismo abogue por una guerra en el mundo? Mientras que ellos tienen funcionarios que van con la Cruz Roja Internacional a mediar cuando hay una guerra. Claro, no, y cuando hay esos derrumbes, esas cosas que hay, nunca he visto un pastor ahí o haciendo esas cosas, ¿no? El pastorado es muy indiferente a la necesidad social. Y yo le digo una cosa a usted, analice el catolicismo. Cuando el catolicismo están repartiendo panes, están repartiendo aguapanela, están repartiendo ropa, están repartiendo medicinas. ¿Saben quién se están basando, hermano? En un hombre que con unas sandalias y con una túnica y con una corona de espinas y con una bofetada caminaba por la tierra enseñando el amor al prójimo. ¿Ustedes creen que la Iglesia Católica hace todas estas cosas? Y vea la Semana Santa tan hermosa, la procesión, recordando y simbolizando a ese Cristo. Y la Iglesia Católica se concentra más en dar que en recibir. Y la Iglesia Cristiana se concentra más en recibir que en dar. Sí. Es la verdad, hermano. Y mis principales opositores de izquierda, que siempre van a querer verme a mí humillado y avergonzado, son cristianos. Sí, señor. Entre comillas. Que porque hablamos, hermano, de un hombre llamado Francisco, al que le dicen el Papa, al cual ustedes han tratado de meterme por la cabeza a la violencia mental, que yo tengo que decir que el Papa es el anticristo. Que yo tengo que decir que la Iglesia Católica es la gran ramera y es Babilonia la madre de todas las abominaciones de la tierra. ¿Por qué, hermano? Hemos de levantar una blasfemia y una calumnia contra un ente que lo único que ha hecho en todos los pueblos, hermano, de Colombia, ha sido servirnos. Yo de la Iglesia Católica lo único que tengo que agradecer, hermano, lo único que tengo que hacer es agradecerles. Jorge, por último, una pregunta que le tengo aquí bien poderosa. ¿Qué nos enseña el versículo de Juan 1:1? Claro. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. San Juan 1:1. ¿Qué nos enseña? La etimología o la exégesis de ese versículo, ese versículo se descompone de la siguiente manera. En el principio, una coma, era el Verbo, dos palabras, principio y verbo. 3, y el Verbo era con Dios, coma, y el Verbo era Dios. 4 mensajes que se llama un sermón temático o expositivo, homilética, es decir, el arte de la predicación. ¿Cómo vamos a predicar el principio, Verbo con Dios y Dios? Primero, unificamos, encontramos
la palabra más poderosa. No es principio. Es verbo con Dios, Dios. En el principio es Génesis 1:1. Hizo los cielos y la tierra. Ahí es verbo. En el principio era el verbo. Es decir, no había una manifestación física. No estaba el Mesías. Porque lo que está hablando Juan en el capítulo 1 es acerca de Jesucristo, que es el verbo hecho carne. Dice, y el verbo, el 2. Él me pregunta por el 1, pero yo digo el 2. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, 3, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. El principio es la palabra, el verbo. Todo se hizo por la palabra. Y el verbo era con Dios, es decir, la palabra salía de un Dios invisible. Y el verbo era Dios, el mismo Dios. Es decir, Dios y su palabra son lo mismo, está diciendo Juan. Le está diciendo a usted, vea, yo no soy ningún pendejo, ni ningún charlatán, ni tampoco soy un pelagatos. Yo conozco la etimología y conozco la Biblia y conozco la historia. Y ahora escúcheme lo que le voy a decir, dice Juan, vea. Yo digo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero ese verbo fue hecho carne. O sea que ahora yo que les estoy predicando a Jesús, mi mejor amigo, porque Juan era el mejor amigo de Jesús, habitó entre nosotros y vimos su gloria y se hizo carne. Juan 1:1, la pregunta que él me dice, ¿qué significa? Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, la palabra y Dios son el mismo, lo mismo haciendo el universo. Pero no ese es el mensaje, porque nosotros tenemos que conocer la exégesis. La exégesis es la explicación. Y hay versículos que no terminan cuando se cierran. Por ejemplo, el capítulo 1:1 de Juan no se cierra. ¿Sabe dónde se cierra? En el capítulo 21, hermano. El libro más profundo de la Biblia y más amplio de todas las escrituras. Son 66 libros. 1200 versículos, capítulos, 1189, pero sabiendo, bueno, pongámosle 1190. El libro de la Biblia más poderoso que existe, más amplio, más exegético, más gramatical, más teológico, más espiritual, más sabio y más poderoso, es el Santo Evangelio según San Juan. De hecho, a Juan lo llaman como me llaman a mí, San Juan el teólogo. Delante de Cristo lo digo, hermano. A Juan le pusieron por sobrenombre teólogo, al apóstol Juan. Y yo leí 30 veces ese santo y bendito libro. Y se lo puedo citar desde el 1 hasta el 21. Todos los versículos. Él me pregunta por el 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio de la verdad. No era él el Mesías. Pero el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Sabe por qué le dicen a Juan teólogo? Por la pericia tan impresionante y la meticulosidad que tiene. Vea, San Juan sabía
hasta que desayunaba Cristo, hermano. Él se le recostaba al pecho de Jesús. ¿Y sabe por qué digo yo que es lo más profundo? Porque en San Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo y el Padre uno somos. No hay otro libro que hable tan ampliamente sobre el Padre y el Hijo, y el Padre hablando y el Hijo hablando, y los dos hablando, que el Santo Evangelio según San Juan. Por eso dice el Apocalipsis de San Juan el teólogo, primera carta del apóstol San Juan, segunda carta del apóstol San Juan, tercera carta del apóstol San Juan y Evangelio según San Juan el teólogo. Un hombre tan metido en la ciencia de Dios. Ese yo creo que me ganó a mí. La gloria es para Dios. Si yo leí 30 veces la escritura, yo creo que Juan la leyó por ahí 80 veces, hermano. Porque la manera como él explica es impresionante. Y aquí no es que yo gane o gane usted. Aquí ¿sabe quién gana? El apóstol Juan. Muchas gracias, Jorge, por esa enseñanza. La gloria y la honra son para Dios. Nos vemos en una próxima.